Sí, gracias Rachel, buenos días también para ti y también para todo nuestro equipo de trabajo en esta mañana, también a ustedes amigos televidentes, muchísimas gracias por la sintonía a esta hora. Y bueno, veamos este material, qué coincidencia, ¿no? Recordando a uno de los grandes de la dramaturgia y bueno, como bien decía Rachel, de la radionovela en Cuba y en Latinoamérica. Y yo también, bueno, hoy casualmente quería recordar, o quiero recordar a uno de los grandes de la música cubana, que el pasado 1 de mayo cumplió lamentablemente, y siempre hay que recordarlo con cariño, pero con cierta nostalgia y cierta tristeza, su aniversario de deceso, el maestro Juan Formel. 10 años sin Formel. Se dice fácil, se dice a veces de manera rápida, pero a veces con Formel, no sé si a usted le pasa lo mismo, amigo o amiga, que son de esas figuras que uno le cuesta creer que no está. Y cuando decimos 10 años, a veces decimos tanto, han pasado ya 10 años de la muerte de Formel. Y sí, han pasado lamentablemente esos 10 años. Y resulta que bueno, Formel está en sus canciones, como esa canción que hizo hace muchos años, que formó parte de un DVD a través de mis canciones, que él quería ser recordado así, etcétera. Pues yo creo que sí, a través de sus temas, de su orquesta y de todo el legado que dejó a muchos cubanos, por su obra. Y decir Formel es decir Cuba, es decir, por supuesto, cronismo en la música popular bailable cubana, que es algo que es poco frecuente, o quizá era, mejor dicho, era poco frecuente con la irrupción de Formel en la década ya del 70, 80, 90 y bueno, todo lo que resta hasta el 2014, todo lo que significó Formel desde ese cronismo, pero desde la música popular cubana. Hemos estado acostumbrados a que la trova tradicional, es decir, la trova tradicional, la nueva trova, la canción, la guaracha, otros géneros hayan sido y hayan tenido importantes cultores que fueron cronistas, que fueron parte inseparable de esa cronología musical, social, política de la Cuba que les tocó vivir a cada uno de estos artistas. Pero, bueno, aquí también un trabajo que recordamos a Formel el mismo día primero, en Granma, donde nos acercamos brevemente, porque, bueno, Granma, ustedes conocen, tiene que atender también otros compromisos y a veces el espacio no alcanza, pero nos remitimos a recordar al maestro Formel. Y decía que en la música popular cubana, bueno, son muy famosos y muy conocidos estos cultores, como Ñico Saquito, por ejemplo, el rey de la guaracha, como el guayabero, como Matamoros, es decir, una serie de cronistas, pero desde la canción, desde el son, desde el bolero, desde otro, y bueno, la guaracha evidentemente, pero desde la música popular bailable ya propiamente, desde lo que significan los códigos del bailador o para el bailador, los códigos de esta música que para muchos es una música fácil, peyorativamente quizá o muy peyorativo quizá ese razonamiento, pero que supuestamente nada más que produce bienestar al bailar, pero no, la música popular bailable no solamente produce eso, a mi juicio, produce otros plus, otros valores, otros agregados que están siempre pues muy vinculados a cuando se hace con arte, ¿no? Yo creo que con la irrupción de Formel esto se rompe. Hay que recordar primero a Formel, o hay que, es decir, concretarlo a finales de los 50, cuando siendo un jovencito, un adolescente, ya comienza con su guitarra a hacer sus primeras canciones. Es un hombre que viene de una formación muy interesante, autodidacta en su mayoría, o sea, en su mayor parte, y que imbrica y que mezcla la música cubana, pero con su entorno, es decir, con lo que se estaba escuchando en la Cuba aquellos años, bueno, por supuesto el jazz, el swing, el foxtrot, el soul, la guaracha, el son, el cha-cha-cha, el mambo, es decir, una serie de géneros foráneos y endógenos, los cuales iban formando ya en él una personalidad musical robusta, una personalidad musical interesantísima. E incluso cuando el antecedente directo de Bam Bam, que es la Orquesta Rebé, cuando Formel llega a la Orquesta Rebé siendo su director musical y bajista, y que, bueno, la historia recoge, tanto contada por sus protagonistas y con risas y respeto, pero bueno, la historia recoge que Helio Rebé, padre, llega un momento que tiene que prescindir, tiene que sacar a Formel de la orquesta, y entre risas uno hace este cuento, pero el viejo lo decía, ¿no? Helio lo decía, porque le iba a cambiar la sonoridad a la orquesta Rebé. Es decir, ya cuando uno escucha esa etapa última de Formel en la Rebé, se puede constatar quizás los que atesoren estos discos, estas grabaciones, lo que hayan vivido esa etapa, o sean melómanos o estudiosos de este género, o de estos géneros de la música popular cubana, podrán dar o podrán recordar. Ya los últimos temas de la Rebé con Formel ya cambian, ya le va cambiando un poco esa sonoridad.
y bueno, es el antecedente directo, es decir, es la manera en que surgen estos accidentes para bien en la música cubana y bueno, Formel crea los Bam Bam. Siempre con esa visión en la música cubana, pero de hecho los primeros Bam Bam fueron distintos a lo que vendría después. O sea, una orquesta que en sus inicios no tuvo trombones, que en sus inicios tuvo un cello, por ejemplo, que fue permeándose de sonoridades y de influencias, no solamente foráneas, sino también muy cubanas. Hay que recordar también a Formel con ese binomio con ese trinomio que fundó o que hizo junto a Changuito y Pupi, y que juntos hicieron historia en la música cubana y que hoy por hoy siguen siendo los transversales para muchos de nuestra música. Hay que recordar a Formel como cronista, como decía ahorita, de la música popular cubana, pero desde una óptica creo que muy dinámica. Es decir, Formel el que le cantó a La Habana, al hacinamiento, con la barbacoa, por ejemplo, a esa costumbre tan cubana que la puso de moda, al Formel del Buey Cansado, al Formel poeta, desde el punto de vista de la imbricación no solamente de terminologías populares, sino también de terminologías poéticas, cuando musicaliza, que lo hizo pocas veces en su carrera, pero cuando musicaliza un poema de Eloy Machado de Lambia, Soy Todo. Quizá por el título muchos no lo recuerden, pero por el estribillo, cuando decía soy arere, soy conciencia, soy orula, bueno, ese temazo, ese poema de Lambia que Formel musicaliza en la década del 90, 98, 97 más o menos, y que lleva, defendido por Mayito Rivera, como ustedes conocen, que bueno, vimos a Mayito ahí muy joven, parte inseparable también de Bam Bam, y cuando entonces Formel lanza esta canción, esta música suya con poema de Lambia, reitero, apropiándose también de otros códigos, imbricando aún más a la poética de Bam Bam, a la poética personal de ese mundo de canciones, ese mundo también bailable, lleva entonces otro lenguaje, cuando incluye el lenguaje yorubá, cuando incluye el lenguaje del sincretismo, que también formó parte de la carrera, no fue el eje, pero sí formó parte de la carrera estilística de Formel. Hay que recordar siempre todas estas maneras. Vimos ahorita ahí, por ejemplo, a Angelito Borne cantando, y creo que hay otra graficación que está tocando saxo. Angelito Borne, que también fue parte de los Bam Bam, como músico, bueno, instrumentista y como cantante. Incluso, no sé si se fijaron, si ha salido la graficación, tocando clarinetista y saxofonista Angelito, y tocando un saxo electrónico, porque también hay que hablar de ese cronismo, pero también de la innovación en la música de Formel, cuando incluye los trombones, por ejemplo, en la década, a principios de la década del 80, final de los 70 ya, 81, incluye los trombones en la orquesta, dándole, por supuesto, otro matiz, otro sonido, quizá más con lo que estaba sucediendo en el mundo circundante de la insularidad, o sea, en el mundo caribeño. Ya habían surgido artistas importantes que ya estaban pegando en la salsa, como Héctor Lavoe, por ejemplo, en Puerto Rico, Rubén Blades, Willy Colón, que es trombonista, por ejemplo, Willy Rosario, es decir, una serie de salseros. Y entonces también en Cuba, pocas orquestas, o sea, en Cuba, en la música popular bailable, en las orquestas populares, casi siempre los instrumentos más típicos son la trompeta, el saxofón y un trombón quizá, o saxo y trompeta, pero pocas habían hecho este crossover de poner trombones en su nómina. Bueno, Formel lo hace. Cuando también incluye, ahorita hablaba de lo electrónico, cuando incluye algunos pads, o sea, se dicen pads, o sea, una parte como una percusión electrónica, también el tema de los sintetizadores, el tema del mismo Angelito tocando con su saxofón electrónico, es decir, eso le va dando también una riqueza. Yo recuerdo en varias anécdotas que hay de Formel, y una de ellas que me la hizo Pupi directamente, cuando Formel hace, perdón, el tema Anda, Ven y Muévete, que muy conocido, muy bailable, y cuando lo están montando, Formel le dice a Pupi, vamos a hacer lo que suene a ese sonido con el tumbao, o sea, porque siempre buscando esa transgresión, esas maneras de imbricar nuestra música con otras tendencias de moda, de hecho. Y Formel quiso que el tumbao, quizá usted, si lo busca, si lo recuerda, lo puede dar fe, cuando empieza el tema, cómo ese tumbao va
como haciendo una especie de, o sea, ritmáticamente como una especie de funky, como una especie de música beat, que es lo que quería formar cuando hablan, cuando le dan el tema a Pedrito que lo haga, sin dejar de ser Pedrito, sin dejar de tener su swing, le dicen, raja un poco más la voz como un cantante esto de swing americano, o sea, es decir, cómo se van buscando esas imbricaciones, esas mezclas, cómo Formel le canta a la Titimanía, por ejemplo, cómo le cantó a tantas cosas, y bueno, su legado es innegable, tanto en su orquesta, que siempre será su orquesta, en los que siguen, los jóvenes que han seguido el camino de los bambán, como en todos nosotros, en todos los que de alguna manera crecimos y vivimos con los bambán. Este año, bueno, vamos a seguir recordando a Formel, quisimos esperar la fecha, yo no, sino muchos que estamos en este lado de la promoción, de la crítica, de la investigación, de esperar la fecha 1 de mayo para entonces comenzar estos comentarios, homenajes a ese grande de la música cubana que es Juan Formel. Gracias por su atención, buenos días y hasta un próximo encuentro.